Estudio del Evangelio de Juan. Seguimos con el capítulo 12. Esta mañana nos toca estudiar el versículo 26 hasta el 27 hasta el 36, para que lo tengan ahí y podamos continuar. Y esta mañana quiero platicarte un poquito, que me acompañes, que pienses ahí en tu lugar. ¿Cómo nos cuesta trabajo a veces hacer las cosas? ¿Cómo sufrimos muchas veces por lograr algo? Y muchas veces nos quejamos por lo que implica lograr algo, ¿no? Tenemos que hacer ciertos sacrificios, ¿verdad?, para que sucedan las cosas. Y muchas veces es muy diferente cómo reaccionamos ante las cosas que tenemos que hacer, si entendemos que es algo que desde nuestro punto de vista vale la pena. Decimos, sí vale la pena hacer este sacrificio porque vamos a obtener un beneficio o porque vamos a lograr algo que nosotros queremos. Por ejemplo, a nadie le gusta estar a dieta, o a muchas personas no les gusta estar a dieta, porque implica pues dejar de comer el pastelito, los taquitos, a lo mejor harinas o yo no sé, ¿verdad? Pues no nos gusta hacer eso, pero cuando piensas en los 5 kilitos, ¿verdad?, que vas a perder o que te va a quedar ese pantalón, entonces a lo mejor empiezas a cambiar tu actitud hacia ese sacrificio. Otro sacrificio muy común que pensamos o creemos que vale la pena puede ser la escuela, ¿no? La escuela que implica pues a lo mejor desvelos, tareas, esfuerzo, ¿verdad?, estudio. Pues lo hacemos o creemos que vale la pena porque vamos a obtener algo con esto, vamos a obtener un título, vamos a poder a lo mejor conseguir un mejor trabajo, o vamos a ser mejores o tener más conocimiento en algo, ¿verdad? Y si ponemos sacrificios un poco más intensos o a lo mejor un poco más complejos, ¿qué tal el sacrificio de tener un hijo? ¿No? Las mamás aquí me podrán corroborar que es un sacrificio tremendo, andar cargándolo literalmente por alrededor de 9 meses, ¿verdad?, con todo lo que implica, las incomodidades, los dolores, el crecimiento corporal, ¿verdad? Y después, ¿qué me dicen del parto? Todavía es una cosa impresionante, ¿verdad? Todo eso, al final podemos decir, bueno, valió la pena, ¿verdad?, ya que te dan a esta personita. Y no termina ahí, sino que encima lo tienes que seguir cuidando y lo tienes que educar y tienes que tener desvelos y una serie de cosas que pues son sacrificios tremendos. Pero regreso al punto. Si tú crees que vale la pena, estás dispuesto a hacerlo, estás dispuesto a hacer estos sacrificios porque lo que vas a obtener a cambio es algo que tú crees que vale la pena. Y esta mañana vamos a ver cómo Jesús se topa con una realidad como hombre de que a lo mejor a él no se le antoja mucho, a lo mejor no le gusta, ¿no?, porque le causa una angustia tremenda. Tiene a lo mejor sentimientos de, híjole, no quiero hacer esto, a lo mejor no quiero hacerlo. Sin embargo, el beneficio que va a obtener, el beneficio de este sacrificio que vamos a ver en este capítulo, lo motiva a llevarlo a cabo. Y no solo eso, sino que además haciendo esto, nos va a poner a nosotros en el reflector. Nos va a poner a nosotros en el reflector para ver si vamos a seguir su ejemplo o no, si vamos a hacer lo mismo que él como seguidores de Cristo. Entonces, acompáñame por favor, vamos a leer el capítulo 12 del Evangelio de Juan, del 27 al 36. Dice así la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí, ya había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo:
aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos reunirnos nuevamente, Señor, para estudiar tu palabra, para convivir en armonía con los hermanos, Señor. Te pido por favor que tu Espíritu esta mañana nos llene, Señor, que nos abra el entendimiento, que nos dé convicción, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, poder hacer lo que tú nos digas que hagamos, Señor. Que nos des de nuevo, Señor, nos des coraje y valentía para poderte obedecer, Señor. Te pido que quites todas las distracciones que podamos tener y que podamos estar todos en un mismo sentir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, este pasaje sucede despuesito de lo que vimos la semana pasada. Estamos en el mismo discurso cuando vienen los griegos y buscan a Jesús. Seguimos en la Pascua y Jesús les dice que es tiempo de que sea glorificado. Implícitamente les dice con lo de la semilla de trigo que Él tiene que morir. Y las personas están aquí entendiendo apenas lo que está diciendo y les dice que lo sigan, que lo sirvan, ¿ok? Pero Jesús sabía que si había llegado la hora, sabía lo que venía, sabía lo que tenía que hacer, lo que era necesario que pasara para que Él fuera glorificado. Entonces, al pedirles a las personas que lo sigan, Él tiene perfectamente claro el objetivo. Entonces esta mañana vamos a ver tres perspectivas o tres cosas que vemos en este pasaje y vamos a empezar con el enfoque que tiene Jesús ante lo que está diciendo. Él está pensando claramente en que tiene que glorificar a Dios. Es lo que está diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Y entendemos, o a lo mejor no entendemos, pero sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Y en esta parte vemos un poco el aspecto humano de Jesús. Y también podemos ver, como dice el versículo 27, que Él está enfocado en glorificar a Dios. Dice: ahora está turbada mi alma, porque sabe lo que va a pasar. Pero pregunta como retóricamente: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, ¿le voy a pedir a Dios que me salve, que me quite esto? Claro que no, porque a esto he venido. Y Jesús buscaba glorificar a Dios. Hemos visto con todos los milagros que hacía, con todas las enseñanzas que daba, que siempre apuntaba hacia Dios, a glorificar al Padre. Todo su ministerio hemos visto que Él hacía esto. Pero vemos también que al ser una persona, un hombre 100%, sabe que viene un sufrimiento. Sabe que viene este momento o sea, que va a pasar lo que Él les está anunciando, les está diciendo que va a sufrir. Entonces, Él dice: ok, voy a hacer un lado mi voluntad y voy a arreglar el problema al que ahora sí que vine a resolver, que es arreglar el problema del pecado. Juan el Bautista al principio de su ministerio dice que, no sé si se acuerdan: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan le había dicho a Dios que Él iba a anunciar que venía el Mesías. ¿Y cuál era el propósito del Mesías? Quitar el pecado del mundo. Y esa era la voluntad de Dios. El plan de Dios es que viniera a quitar el pecado del mundo. Y dice Hebreos 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, Jesús sabía que tenía que entregar su cuerpo, sabía que tenía que ser sacrificado. Y un poquito más adelante, aquí en Juan 12, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía, lo dice Juan como narrando, y decía esto dando a entender qué tipo de muerte iba a morir. Porque Jesús tenía que morir. Y además sabía qué tipo de muerte iba a sufrir. Sabía que la gente se iba a burlar de Él, que lo iban a bofetear, que le iban a escupir, que lo iban a menospreciar, y todo esto de forma injusta. Él lo sabía. Imagínense la angustia de saber que esto le iba a pasar. Pero Él estaba dispuesto a hacerlo porque sabía que era necesario. Sabía qué es lo que iba a pasar. Dice: con esto voy a vencer a Satanás, con esto va a ser echado fuera el enemigo.
y además atraería a Él a las personas para ofrecerles la salvación que solo Él podía hacer. Entonces, el precio que tenía que pagar para que esto sucediera valía la pena. Y eso fue lo que lo motivó, a poder seguir adelante. Y como seguidores de Cristo, muchas veces, Dios nos deja una lección importante con todo lo que hace Cristo, porque somos seguidores de Él. Tenemos que seguir su ejemplo. Entonces, podemos preguntarnos de vez en cuando, ¿verdad? Espero que lo hagamos seguido. ¿Tú sabes para qué estás aquí? ¿Sabes cuál es tu propósito? A veces no estamos dispuestos a hacer muchas cosas porque nos da miedo lo que podemos sufrir, o nos da angustia que nos pueden rechazar, o que podemos sufrir de alguna forma, ¿no? Tenemos que entregar algo, tenemos que dejar de hacer algo. Pero yo creo que esto pasa porque no tenemos claro muchas veces nuestro propósito. No hacemos las cosas que Dios nos dice que hagamos porque no sabemos para qué lo estamos haciendo. Muchas veces nos dicen que hagamos esto, que hagamos lo otro, pero no entendemos para qué lo estamos haciendo. Entonces nos cuesta trabajo entrarle con todo. Porque pensamos a lo mejor que obedecer a Dios implica algún tipo de sufrimiento. Nos pueden rechazar o se pueden burlar de nosotros, o podemos ser menospreciados por familiares, por amigos, por compañeros de trabajo. O podemos también dejar algo que nos gusta. Entonces no queremos hacerlo y no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y yo creo que Jesús, sabiendo lo que le esperaba, Él entregó su propia voluntad, que dice, híjole, la verdad no me gustaría pasar por esto, pero ¿qué es más importante? Hacer la voluntad de Dios. Entonces yo voy a hacer lo que Dios me dice. Y ese es el pensamiento y el sentimiento que debemos de tener nosotros cuando estamos pensando en lo que Dios pide que hagamos. Y a lo mejor, si no entendemos su plan, o si no entendemos el beneficio que tiene para nosotros el obedecer a Dios, el beneficio que tiene para otras personas también el hacerle caso a Dios, o a lo mejor no conocemos su voluntad, pues va a ser más difícil. O a lo mejor la cosa es que no le creemos. Sabemos lo que Dios dice, pero a lo mejor no le creemos. Y esta es la clave. Esta es la clave para entrarle con todo a lo que Dios nos pide. ¿Estás dispuestos a hacer lo que sea necesario para obedecer a Dios? Para que esto sea una realidad en nuestra vida, debemos de entender su plan. Debemos de saber por qué nos lo está pidiendo, cuál es su voluntad. Y además tenemos que confiar en qué beneficios Él tiene preparado para nosotros cuando le obedecemos. Y no solo para nosotros, sino también para otras personas. Entonces, aquí llegamos al punto en donde vemos cómo reacciona la gente ante esta verdad que está diciendo Jesús. El enfoque de los hombres que están ahí escuchando este mensaje, la realidad es que no sabían qué estaban haciendo, no tenían claro. Versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Cristo tenía bien claro lo que Él estaba haciendo. Y lo dice en voz alta para que la gente escuche y diga, ok, esto que está haciendo es para glorificar a Dios. A lo mejor hasta después les cayó el 20, ¿no? De decir, ok, ya entendimos por qué lo estaba haciendo. Pero Él tenía que dejar claro que Él iba a hacer todo esto para obedecer a Dios. Él conocía la voluntad de Dios y Él lo iba a obedecer. Entonces Dios le contesta, una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Imagínense la escena, porque está diciendo, Padre, ¿no? Glorifica tu nombre. Y de repente se oye una voz del cielo que dice, lo he glorificado, mi nombre, y lo glorificaré otra vez. Y todo el mundo, a lo mejor podemos pensar, ay, qué lindo Dios que le contestó a Jesús, ¿verdad? Porque estaba angustiado. Sin embargo, dice Cristo que esta voz vino por ustedes. Esta voz era para ustedes. Y cuando vemos la reacción de la gente es interesante porque escucharon la voz audible de Dios, escucharon algo, ¿y qué hace la gente? Ay, yo creo que fue un trueno. Y otros decían, no, un ángel le habló. A él, a mí no, a él. Entonces es una reacción típica de la gente, en donde la gente evade lo que Dios dice. No acepta lo que Dios dice. Saca algún pretexto, ¿verdad? Y lo sigue haciendo hasta la fecha. Diciendo, no, eso no, seguramente no fue la voz de Dios. O bueno, eso no fue para mí, es para alguien más. Es una respuesta típica. La gente lo sigue haciendo con la Biblia. No, eso no lo dijo Dios. O bueno, no, eso está interesante, pero esto no es para mí.
Sin embargo, Jesús les dice, no, sí, esto que escucharon es para ustedes. Porque lo que Dios quería es que la gente entendiera que Él era Jesús, que Él era el Mesías, que era el Cristo. Y ese era el punto, que reconociera a la gente que Él era el que iba a cumplir todo lo que había escrito en el Antiguo Testamento. Todas las pistas que Dios había dejado en el Antiguo Testamento, las está cumpliendo para que la gente lo vea y lo reconozca y diga, claro, este es el Mesías. Y después, todos nosotros que estamos después, pudiéramos leer lo que ha pasado, lo que ha hecho, para que dijéramos lo mismo. Ah, claro, Él es el Mesías. El punto de todas estas cosas que Dios ha estado cumpliendo al pie de la letra es para que reconozcamos y entendamos que Él era el Mesías. Y este tipo de interacciones me encantan porque tanto a los que estaban ahí escucharon la voz audible del cielo, como a nosotros en este momento nos pone o nos confronta con la pregunta de decir, ¿le vas a hacer caso o no? ¿Vas a inventar algún pretexto o vas a escuchar lo que Dios dice y le vas a hacer caso? ¿Oyes lo que Dios dice? ¿Crees lo que Dios dice? ¿O tú tienes otra información? ¿Tú tienes alguna otra perspectiva? Porque ajustas tu vida a lo que, no, o sea, tu vida, tu visión, tu propósito a lo que Dios dice, o ajustas tu vida a otra cosa, algo que tú tienes o algo que tú quieres o algo que tú opinas. En el versículo 34 nos dice que le estaba dando a entender que de qué muerte iba a morir. Le estaba diciendo, voy a morir, voy a ser levantado. Y la gente contesta algo así como, espérame, esto sí ya no entendí. Porque nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Eso habían escuchado de la ley, porque efectivamente eso es lo que decía el Antiguo Testamento en muchos pasajes. Como por ejemplo Salmo 110, dice que va a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O Isaías 9 dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando del Mesías. O sea, es Dios fuerte, Padre eterno. Y luego sigue diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Entonces ellos entienden que el Cristo iba a ser rey para siempre. Entonces como que les hace cortocircuito que diga que va a tener que morir. A ver, no, espérame, entonces ¿cuál es este hijo del hombre? ¿De qué me estás hablando? Porque nosotros sabemos que permanece para siempre. Pero como hemos visto, Isaías 53 también habla de que es necesario que el Cristo padeciera, que tenía que ser entregado en propiciación por los pecados. Entonces a lo mejor no tenían bien su información, a lo mejor nada más estaban escogiendo la parte que les convenía. Pero si te pones a pensar, ¿cómo va a surgir un rey que permanezca para siempre? Pues no podría ser una persona normal, tendría que ser algo sobrenatural, algo impresionante, tenía que ser Dios. Entonces, en vez de preguntar, en vez de decir, a ver, no, espérame, entonces a lo mejor tengo mis datos mal, como que llegan a una conclusión equivocada. Si nosotros evadimos lo que Dios dice, si no tenemos bien nuestra información, si no creemos lo que Dios nos está diciendo, como estas personas, si no escuchan lo que Dios dice, ¿qué es lo que pasa? Se pierden al Salvador, no identifican al Cristo. No identifican a ese Salvador que Dios nos había mandado, porque acaban preguntando, ¿quién es este Hijo del Hombre? O sea, si tú no escuchas a Dios, si tú no ves lo que Él está diciendo, te puedes perder de la salvación que Él nos está ofreciendo, que nos ha ofrecido desde este momento. Entonces, es importantísimo y Cristo les recalca y les vuelve a irse para atrás un poquito y les vuelve a enseñar con manzanitas. Porque la clave de todo esto es enfocarnos en Jesús. La clave de poder hacer lo que tenemos que hacer con propósito, con objetivo, con claridad y entender el sacrificio y todo lo que Él hizo, está en enfocarnos en Jesús. ¿Qué es lo que dice Él cuando les contesta en el versículo 35? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, con todo amor, con toda paciencia, con poquitos días que le queda, ¿verdad?, para llegar a la cruz, les vuelve a decir, a ver, si no saben quién es el Hijo del Hombre, andan en tinieblas
Y si andan en tinieblas, ¿qué dice? No sabes a dónde vas. Entonces Jesús les vuelve a poner el ejemplo y les vuelve a dar la clave. Yo soy la clave. Yo soy la luz. ¿Se acuerdan que lo vimos? Porque podemos ver, bueno, Jesús, y él tenía muy claro lo que él estaba aquí para hacer. Él venía a glorificar a Dios. Tenía claro que tenía que cumplir su plan. Pero al mismo tiempo, o sea, no solo estaba haciendo esto para que obtuviéramos nosotros los beneficios como la salvación o vencer a Satanás, sino que también pudiéramos entender que al seguirlo tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. O sea, está dándonos el ejemplo de decir, esto es lo más importante y si entendemos esto es más fácil, lo que sea que tengamos que sacrificar, lo que sea que tengamos que sufrir. Ya les había dicho en el capítulo 8 que Él es la luz del mundo. Claramente diciéndoles, el que no está en luz, pues no ve nada, no sabe a dónde va. Y esto es lo que Dios quiere, que dice el versículo 36, porque Él dice que quiere que creamos y que seamos hijos de luz. Ese es el deseo de Dios. Como decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es que no se puede estar en un lugar que no sea o la luz o las tinieblas. Son las únicas dos opciones. Y si nosotros andamos en luz, sabemos quién es esa luz. Si andamos en luz es porque somos hijos de Dios. Somos hijos de luz y tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es el plan de Dios. Por eso Jesús está haciendo todo lo que está haciendo. Romanos 8, 16 al 18 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces imagínate la angustia por la que está pasando Cristo. Ya sabe lo que viene, ya sabe lo que va a sufrir, tiene perfectamente claro qué le esperaba, ¿no? La gente a lo mejor todavía no lo veía, pero Él sí. Y Él tiene la determinación de seguir adelante, de entregarse en sacrificio por la vida, ¿no? O sea, su propia vida, para poder hacer la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver claro, y a lo mejor dices, bueno, esto suena raro, pero esto nos debería motivar. Esto nos debería de llenar de gozo, porque entendemos ahora nuestra vida, nuestro propósito, lo que Dios nos está llamando a hacer. Y si nosotros tenemos la mira puesta en esa vida, en lo que Cristo nos está dando, tenemos nuestro tesoro puesto en Él, la mira puesta en las cosas de arriba, entonces sí, vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero esto lo tienes que creer, lo tienes que entender primero para decir, ok, está diciendo que voy a ser coheredero con Cristo si sufrimos juntamente con Él, si lo seguimos, si hacemos lo que había dicho en el estudio anterior. Tenemos que morir juntamente con Él, sacrificar nuestras vidas para entregársela a Él. Entonces vamos a ser coherederos con Él. Y lo increíble es que no podemos sufrir todo lo que queramos, que lo que suframos no se va a comparar con la gloria venidera. Y eso es algo que debe de motivarnos. Debe decir, ok, claro, tenemos la mira bien puesta en esto. Tenemos la mira bien puesta en Dios. Y Cristo lo sabía. Y por eso lo platica y por eso nos explica, para que veamos su ejemplo y lo sigamos. La pregunta, como siempre, ¿verdad?, es ¿qué hacemos cuando escuchamos esto? ¿Lo creemos? ¿Lo vamos a llevar a cabo? ¿O vamos a decir, no, yo creo que fue un trueno? Yo creo que no me está hablando a mí. Porque como seguidores de Jesús debemos de ser seguidores de su ejemplo. Y si tú escuchas lo que Dios dice, tienes la obligación de decidir. ¿Lo está diciendo para mí? ¿Lo tengo que obedecer? ¿O puedes poner algún pretexto? Me puedes decir, no, esto es súper interesante, pero no es para mí en este momento, o a lo mejor yo todavía no llego a ese punto en mi vida. Pero Dios quiere que le creamos. Dios nos dice en su plan, nos platica lo que Él quiere para nosotros, para que lo creamos y para que seamos hijos de luz. Hoy, no mañana, no quién sabe cuándo, porque no sabemos lo que nos espera. Como dice el versículo 35, mientras haya luz, o sea, mientras puedas, mientras tengas
la posibilidad de decidir, decide hoy. O sea, escoge seguir a Cristo, escoge creer en Él, escoge andar en esa luz que Él ofrece para que sepas por dónde vas y qué es lo que estás haciendo con tu vida, o qué es lo que debes de hacer con tu vida. Si tú eres un hijo de luz, ¿verdad? Ya conoces a Cristo, ya tienes su espíritu y eres un hijo de luz, entonces estás puesto para alumbrar, no solo en tu propia vida, sino en la vida de los demás. Nuestros sacrificios como la vida, nuestros sueños, todo lo que podamos entregar, nuestras opiniones, nuestro poder de decisión, o sea, lo podemos sacrificar con tal de que otras personas lleguen a conocerlo. Efesios 5:8 dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Filipenses 2:15 también dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está el propósito que Dios quiere para nosotros. Quiere que brillemos, quiere que alumbremos en medio de una generación mala, perversa, maligna, que no tiene esta luz, que tiene que poder ver esa luz. Y esto para nosotros es una responsabilidad enorme. Tenemos que reflejar la luz de Cristo en un mundo que está lleno de tinieblas. ¿Y qué pasa cuando están en tinieblas? No saben ni a dónde van. Y si tú tienes la luz de Dios, lo ves. Ves que están dando tumbos, ves que tienen temores, ves que están perdidos, están estresados, angustiados. ¿Por qué? Porque no ven, no saben a dónde van. Entonces nosotros estamos aquí para glorificar a Dios, estamos aquí para hacer su voluntad. Y es nuestra responsabilidad reflejarlo a un mundo que no conoce a Cristo. Es algo que nos debe de pesar, que debe decir: yo quiero alumbrar a Cristo para que otros lo puedan ver. Entonces, si tenemos esto claro, entonces ahora sí podemos hacerlo de todo corazón, con todas las ganas, entendiendo que esto es lo único que vale la pena hacer con nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, gracias por el ejemplo que nos dejó Cristo, que tenía perfectamente claro, Señor, que tenía que glorificarte a ti, que tenía que obedecerte a ti, Señor, y que lo hacía para el beneficio que iba a ser traerte gloria a ti, Señor, que iba a poder ofrecer también la salvación al mundo, Señor, que iba a vencer a Satanás con esto, Señor. Gracias por esa determinación, por ese ejemplo y por esas enseñanzas que nos dejas, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a verlo, nos ayudes a creerlo, Señor, a creer lo que tú nos dices, a escuchar tu palabra, Señor, y tomarla en serio, Señor. Que tú puedas hacer que nuestra vida, Señor, esté enfocada en glorificarte a ti, que te llevemos gloria con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, y que seamos verdaderos luminares, Señor, para que la gente te conozca a ti, Señor. Que nuestra vida sea para glorificarte, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.